Muy buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo. Y voy a estar contigo hoy en este programa de Pierluisi 2020. Gracias por decir presente y acompañarme hoy. Estamos aquí para conversar directo contigo, para hablar de las cosas que a ti te importan, que tú necesitas y para continuar junto con Pierluisi la lucha por la igualdad que solo trae la estadidad. El domingo 9 de agosto, los miembros del Partido Nuevo Progresista llevaremos a cabo una primaria para escoger la persona que dará el frente por los ideales de la estadidad, seguridad y progreso. Y para liderar ese esfuerzo queremos a un líder que siempre le ha dicho presente a nuestro Puerto Rico. Cada vez que ha recibido un llamado al deber patriótico, ha estado ahí. Un líder probado, un servidor público de experiencia y de trayectoria probada aquí y en Washington, en el gobierno y en la empresa privada. Un hombre honesto, visionario, que cree en Puerto Rico y que nos va a llevar al futuro que todos queremos. Más importante aún, un estadista de cuna que lleva la lucha por la igualdad en las venas y para quien siempre la estadidad es y ha sido una prioridad. Ese es Pedro Pierluisi, nuestro próximo gobernador. Yo estoy aquí diciéndole presente a Pierluisi porque creo en él, lo conozco hace ya varios años, porque conozco su honestidad, su capacidad intelectual y considero que es la persona idónea para dirigir los destinos de nuestro pueblo. No tengo la menor duda de que es la mejor persona para gobernar a Puerto Rico. Y como yo, hay miles de puertorriqueños y puertorriqueñas en todos los niveles del país que así lo reconocen, tanto en la base del partido como el liderato. Recomiendan y apoyan a ese hombre que siempre ha dicho presente en Puerto Rico, que se llama Pedro Pierluisi. Además, te exhorto a estar pendiente de todos los anuncios relacionados a Pierluisi y para ello visita sus redes sociales en la página de internet www.pedropierluisi.com y mantente atento a los medios para que siempre estés al tanto de lo que está haciendo y de lo que se propone para ti y para Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Hoy vamos a tener un programa excepcional para hablar de la importancia de los fondos federales y de cuán importantes son para el pueblo de Puerto Rico. Me acompañan dos excelentes invitados especiales que también están diciendo presente. Uno es un estadista de estirpe, luchador incansable de la igualdad. Me refiero al expresidente de la Cámara de Representantes, el honorable José Aponte Hernández. Y el otro, también un excelente puertorriqueño y estadista y el experto en infraestructura y también ex servidor público, señor Jan Maduro. Bienvenido a ambos y gracias por estar aquí. Buenos días, Emanuel, y buenos días a José también, que nos está acompañando vía telefónica, y a aquellos que nos están escuchando a través de Guapa Radio y que están también almorzando, pues buen provecho. Jan, te pregunto, ¿desde cuándo tú conoces a Pedro Pierluisi? Yo conocí a Pedro Pierluisi cuando estuve sirviendo bajo la administración del gobernador Luis Fortuño. En aquel momento yo me desempeñaba como subdirector ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y de la Administración de Asuntos Energéticos, hoy Oficina de Energía de Puerto Rico. Tenemos también al representante José Aponte. Buenas tardes, representante. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Saludos. Un placer poder compartir con ustedes en este programa y con Pierluisi. ¿Me escucha? Porque es la persona que habrá de llevar los destinos de Puerto Rico el próximo cuatrenio para bien de todos nosotros. Saludos. Saludos.
Sí, le pregunto, ¿conoce usted y desde cuándo conoce usted a Pedro Pierluisi y qué lo ha llevado a respaldar su candidatura en varias ocasiones? En el caso mío, yo conozco a Pedro desde antes de entrar a la vida electiva. Y digo vida electiva, conocí a Pedro allá para el 1993, cuando fue designado secretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló. Y vi de sus actuaciones, vi de procesos donde en algún momento quedó en función de gobernador interino. Se ganó el respeto y el respaldo de sus compañeros de gabinete y del propio gobernador Rosselló, que designándolo lo mantuvo. Y todos sabemos que en un proceso de gobierno, luego del primer año, los gobernadores hacen una revisada, vamos a poder ponerlo en esa perspectiva, de quiénes están en su equipo y dónde deben de mover a uno, mover a otro, inclusive salir de ellos el gobierno. Y sin embargo, Pedro se mantuvo en el proceso durante el cuatrienio completo. Vi algo que me llamó muchísimo la atención, fue el temple que tuvo Pedro cuando la situación difícil, dolorosa, de la pérdida de un hermano y tener que trabajar con el proceso de una persona que atentó contra la vida de su hermano menor. Y sin embargo, Pedro se mantuvo ahí. No fue una acción de desquite. Tú hiciste algo contra alguien de los míos y ahora yo voy a buscar un desquite. No, fue una persona de entereza, de alto sentido de valores y principios, y eso me llamó a mí muchísimo la atención. Luego, él regresa a la práctica privada y ya más adelante lo vemos incursionar en la vida política como candidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington bajo la candidatura de Luis Fortuño. Y en ese cuatrienio tenemos que repasar que Pedro tuvo, como parte de la administración, tuvo criterio propio y hubo momentos donde tuvo que asumir posturas distintas a las de Luis como gobernador. Y eso llama mucho también la atención porque vemos una persona y no era que salía a la traga, a imponer su parecer. Sé que lo discutía internamente y cuando tenía que entonces llegar a hacer alguna expresión pública, la hacía con mucha mesura, con mucho respeto, pero establecía su criterio. Así que estamos viendo una trayectoria de un servidor público al servicio del pueblo de Puerto Rico. Lo vi y tuve la oportunidad de compartir directamente con Pedro, especialmente su segundo cuatrienio como comisionado residente de Puerto Rico en Washington, porque cierto, por uno durante el primer cuatrienio, que fue el de Fortuño, yo no había respaldado a Luis Fortuño en la primaria y habían personas que miraban de reojo. Sin embargo, Pedro no era así. Pedro, durante el proceso de la campaña del 2008, donde yo estaba como presidente de la Cámara y dirigiendo la campaña del equipo cameral del Partido Nuevo Progresista, coincidíamos casi a diario en diferentes sitios y siempre había una deferencia, un trato, un respeto, y eso es algo que uno tiene que valorar. Y un poquito más adelante, para que Jan también pueda hablar, no me quiero quedar con el programa, pues podría estar hablando Pedro Pierluisi este programa y muchos más de su desempeño sin llegar todavía al famoso verano del 2019, donde demostró una capacidad extraordinaria. Pero ahorita hablo un poquito más porque no he tocado todavía el asunto ideológico con el cual Pedro se identifica muchísimo. Y tú que has trabajado y has estado cerca de Pedro Pierluisi, ¿cómo tú lo ves a él, las cualidades que tiene Pedro Pierluisi?
Mira, me parece a mí una persona muy centrada, es una persona que también tiene muchas relaciones en lugares donde hoy Puerto Rico le hace falta más que nunca, y yo sé que vamos a empezar a hablar ahora un poquito del tema de infraestructura y recuperación, y como eso tiene tanta inherencia con el gobierno federal, las cualificaciones que él trae a la mesa son indiscutiblemente las mejores que puede traer cualquier ciudadano o ciudadana a Puerto Rico para representarlo de cara al futuro con todo este dinero que está llegando a Puerto Rico por causa de los desastres de Irma y María. Sí, Puerto Rico tiene una necesidad imperante de poner a correr los fondos federales que se le han asignado. ¿Por qué son tan importantes esos fondos federales? ¿Por qué siempre estamos hablando de estos fondos federales? Representante, si usted, para empezar con usted. Bueno, ¿por qué estamos hablando de fondos federales? Porque somos parte, no en igualdad de condiciones, pero somos parte de la gran nación, y la gran nación que tiene una responsabilidad con nosotros. Y en los procesos de los desastres atmosféricos y de salud ahora con la pandemia, se reclama muchísimo al gobierno federal. Esos fondos son los que le dan estabilidad al gobierno de Puerto Rico. El presupuesto general del gobierno de Puerto Rico, el presupuesto consolidado, debo de aclarar, del gobierno de Puerto Rico, lo único que tiene de fondos estatales es básicamente una tercera parte, y cuidado, de lo que se utiliza para la administración del gobierno de Puerto Rico, para las grandes obras que se hacen en Puerto Rico. Las dos terceras partes adicionales vienen de asignaciones federales, y Pedro conoce muy bien de eso, y recordemos bajo su primera incumbencia, 2009 al 2012, que fue determinante Pedro en que se incluyera a Puerto Rico en la asignación de los famosos fondos ARRA, que le representaron a Puerto Rico sobre $6,000 millones. Y en este proceso ahora, de lo que viene de aquí en adelante, Pedro sabe dónde tocar puertas a nivel federal. Y voy a adelantar un poquito de lo que iba a tocar ideológico, pero es que están amarrados una cosa de la otra. Hablar de el gobierno federal, hablar de el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y no tocar el asunto ideológico, pues es simplemente dejar una parte esencial de la discusión. Pedro sabe qué puerta tocar. Lo aprendió durante 8 años trabajando en Washington. Es más, lo aprendió desde antes como secretario de Justicia, porque él consiguió fondos en asignaciones especiales para el Departamento de Justicia para atender diferentes programas y task force que se formaron en coordinación con autoridades federales. Él sabe qué puerta tocar y sabe también la puerta que hay que empujar para poder conseguir que esos fondos corran. Y en esa dupleta que estarían haciendo él y la compañera Jennifer González, sería una dupleta extraordinaria para todos nosotros. Y adelanto entonces un poco del asunto ideológico. Mira, en el proyecto de la Cámara 2499, de la Cámara Federal, el famoso HR 2499, ha sido el proyecto sobre el estatus de Puerto Rico que más coautores ha tenido. Tuvo 181 coautores, pero no solamente se quedó en la Cámara, consiguió la mayoría de votos, se aprobó en la Cámara y pasó al Senado. Y de hecho, dio base para lo que fue el plebiscito del 2012 en Puerto Rico. Y después de eso, vino el famoso proyecto HR 2000 en el 2013. El mismo era básicamente un acta de admisión con una pregunta, ¿estadidad sí o no? Lo mismo que estaríamos haciendo ahora, lo único que la pregunta que se utiliza ahora es la misma pregunta que se utilizó en Alaska y Hawái, los últimos 2 territorios, en ser admitidos como Estado. Y Pedro ha sido determinante en la discusión del asunto ideológico de Puerto Rico. Y hay quien dice, es que a él no se le siente mucho con ese asunto ideológico. Es que mira, a lo mejor yo hago mucho ruido con el asunto ideológico y Pedro no. Pero Pedro, durante esos 8 años en Washington, aprendió cómo adelantar los proyectos allí en el Congreso y cómo conseguir aliados. Jennifer lo ha conseguido también.
Así que esa dupleta es esencial, es necesaria para los fondos que hay que utilizar en Puerto Rico, que se han asignado pero no han salido del pote y tan siquiera han llegado a cuentas en Puerto Rico, y lo que han llegado a Puerto Rico hay que empujarlo a que se utilicen ya para poner a correr la economía. Sí, y Jan, y utilizando esas expresiones del representante José Aponte, tú como experto en el área de energías renovables, ¿cómo tú crees que podría engranar la experiencia de Pedro Pierluisi, también la experiencia y capacidad de la comisionada residente, y esa relación que ambos, y esas capacidades que ambos han logrado demostrar en Washington, tanto para la economía del país como para la energía renovable? Sí, mira, yo te diría que no solamente en el tema de energías renovables, pero ahora mismo Puerto Rico, y yendo un poquito a la pregunta que habías hecho sobre por qué la importancia de los fondos federales, y es que en este momento Puerto Rico está recibiendo una cantidad similar a lo que fue el Marshall Plan, ese plan que se hizo por los Estados Unidos para recuperar o reconstruir 17 naciones después de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico va a recibir una cantidad similar en términos de inversión. Así que Puerto Rico va a recibir ahora mismo, está en una posición en donde es tan crítico que la persona que nos esté liderando entienda y tenga las relaciones para hacer eso. Y sobre todo que también, que ya lo ha manifestado así el licenciado Pedro Pierluisi, se están haciendo una lista de prioridades de proyectos que van a estar impactando, incluyendo temas de energía renovable, y ciertamente estos temas de desarrollo de proyectos de energía renovable requieren un entendimiento también a nivel federal por los créditos contributivos y otros incentivos que se utilizan en la integración de este tipo de transacciones. Así que es importante que personas como él entiendan, y ya lo entienden, ¿verdad? Ciertamente por las cualificaciones que tiene y las experiencias que tiene, no solamente en el sector público, pero también en el sector privado, como abogado transaccional y abogado corporativo. Así que es una persona que está muy completa a la hora de evaluarlo. Cuando tú miras las cualificaciones, no solamente personales, él como individuo, no solamente a nivel profesional, sino que también dentro de la profesión, a nivel público, a nivel privado, y todas sus acciones que le han llevado a merecer obviamente, crédito que le estamos dando nosotros. Representante, y el hecho de que, por ejemplo, la comisionada residente Jennifer González sea republicana y el licenciado Pedro Pierluisi sea demócrata, ¿de qué manera, si de alguna, podría beneficiar eso a Puerto Rico? Sí, representante. Ahora estoy... El hecho de que la comisionada Jennifer González sea republicana y el licenciado Pedro Pierluisi sea demócrata, ¿de qué manera podría impactar positivamente eso a Puerto Rico? Bueno, muy positivamente. La relación de Pedro con el sector demócrata nacional ha sido directa. De hecho, Pedro estuvo en el proceso Pierluisi. Yo me acostumbro a decirle a Pedro, pero vamos a poner las cosas como son. Pierluisi ha sido una persona que ha estado participando en la política nacional. De hecho, en la campaña del 2008, él fue una pieza crucial en la campaña de Barack Obama. Dirigió la campaña de Barack Obama en Puerto Rico, la representó. Y esas relaciones no se pierden de hoy para mañana. Por el otro lado, tenemos a Jennifer, republicana, en una campaña directa, una acción directa en la campaña de Donald Trump. Y querrámoslo o no, pues Donald Trump es el presidente y a mi juicio personal como republicano va a seguir siendo el presidente. Pero entonces da la oportunidad de que Pedro como demócrata capitalice en el Congreso con aquellos colegas que tuvo en el Congreso y que se mantienen allí del ala demócrata, y con algunos republicanos que también él compartió y consiguió, porque mira, esos proyectos a los que yo hice referencia hace unos minutos atrás, Pierluisi consiguió muchísimo respaldo del sector republicano. Así que él sabe cómo jugar esa dinámica, y Jennifer también. Eso es esencial para Puerto Rico. Los representantes de que Pedro sabía tocar las puertas en distintas partes, cuando digo Pedro Pierluisi sabía tocar las puertas en distintas lugares en el Congreso, y me parece a mí que eso es algo también que es sumamente importante para lograr un desarrollo económico y político de Puerto Rico. Eso es así.
extraordinaria esa relación de Pedro, esa participación de Pedro Pierluisi en el Congreso, en esa dinámica de tocar puertas, al abrir puertas y empujar puertas, porque él sabe también, Pierluisi sabe que en ocasiones se pone un poquito técnico y cómo abordarlo dentro de lo que es la experiencia de 8 años en el Congreso. Así que Pierluisi tiene mucho que aportar a Puerto Rico. Tan es así de lo que Pierluisi puede aportarle a Puerto Rico, que no podemos escaparnos de una realidad que vivimos en el 2019. Sin embargo, dentro de aquella olla de presión que se vivía, dentro de aquellas manifestaciones que eran diarias, 24/7, por decirlo así, en el momento en que Pedro llega a la fortaleza, de manera legal, porque hay quien ha querido plantear otras cosas, pero eso lo dejaríamos aparte, de manera legal, inmediatamente vimos cómo Pierluisi proyectó hacia el pueblo de Puerto Rico tranquilidad, estabilidad, y eso dio paso a que bajara la intensidad de las manifestaciones y que en el momento en que entonces él sale y llega de manera constitucional la actual gobernadora, había una estabilidad que la proyectó y provocó Pierluisi. Ha sido un honor tenerlo aquí con nosotros. Tenemos una llamada que es de nada más y nada menos que de nuestro próximo gobernador, Pedro Pierluisi. Gracias, Domingo, nuevamente moderando este programa radial que ahora tenemos todos los días en Guapa Radio. De igual manera, mi agradecimiento a ese guerrero de la estabilidad, mi amigo, compañero en el ideal, José Aponte Hernández. Siempre es un placer escucharlo, sobre todo cuando habla del asunto ideológico, porque no hay alguien que haya trabajado más por lograr ese ideal en nuestro partido que José Aponte Hernández. No solo en Puerto Rico, en Washington también, porque siempre ha dicho presente en Washington en los momentos de mayor importancia. Jan, este excelente profesional que domina el tema de la reconstrucción, el tema de la infraestructura, es tremendo activo que tenemos, no solo en mi campaña, sino a nivel de todo Puerto Rico. Esa reconstrucción está pendiente. Y Domingo, por cierto, comienzo por compartir con todos los que nos escuchan que esta noche, a las 7:30 de la noche, pueden entrar a mi página de Facebook, Pedro Pierluisi, en Facebook, y van a ver el segundo conversatorio, la segunda conversación o diálogo que voy a tener con nuestra comisionada residente y compartiéndola con todos nuestros amigos, todos nuestros seguidores. Es importante que escuchen, vean y escuchen ese intercambio entre Jennifer y yo esta noche a las 7:30 y lo compartan con sus amistades. El tema de ese diálogo entre Jennifer y yo es la reconstrucción, precisamente. Es la reconstrucción que está pendiente, la reconstrucción de Puerto Rico, utilizando al máximo todos los fondos federales que tenemos a nuestra disposición. También, como parte del tema, vamos a estar hablando de esos programas federales que nos asisten en áreas tan importantes como la infraestructura y la salud de nuestro pueblo. Y van a poder ver ustedes directamente, sin intermediarios, la clase de relación que tenemos Jennifer y yo. Cómo podemos hacer equipo. Y tengo que mencionar que va a ser un equipo igual o mejor que el que yo hice con Luis Fortuño cuando él fuera gobernador. ¿Y por qué eso es importante? Es importantísimo. Sí, es importantísimo. Cuando Luis Fortuño era gobernador, les recuerdo a ustedes, y José Aponte lo mencionó, cuando él era gobernador hubo una recesión a nivel de toda la economía de Estados Unidos y Puerto Rico. Y el presidente Obama estableció el programa ARRA para estimular la economía, el más grande que se había visto desde la época de la Gran Depresión.
Y yo trabajé el asunto y logré que a Puerto Rico se le diera trato igual. Se le tratara como si fuera un estado, a pesar de que somos lamentablemente un territorio. Y eso significó que llegó a Puerto Rico la cantidad, al final del camino fueron 7,000 millones de dólares para diversos usos. Parte de los fondos le llegó directamente al pueblo, otros los vimos, por ejemplo, en mejoras en carreteras, en infraestructura. De igual manera, ahí fue utilizando un programa establecido en esa ley, fue que se construyeron las escuelas del siglo XXI, 100 escuelas excelentes, con el mejor diseño por todo Puerto Rico. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Que Luis Fortuño y yo teníamos tremenda relación de trabajo. Cuando yo conseguí esos dineros, acá se utilizaron, se aprovecharon al máximo y no hubo ni un solo señalamiento. La líder de la Cámara, la speaker, la presidenta de la Cámara, venía todos los años a visitarme a mí. Y en uno de esos años le hicimos una presentación a Nancy Pelosi del buen uso que se le dio a todos esos fondos. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Que yo tenga una relación, que ustedes tengan a un gobernador con una relación de esta manera con la comisionada residente. Porque ahora mismo, si en aquel entonces fueron 7,000 millones, ahora mismo, nada más que en un programa CDBGDR, tenemos 20,000 millones asignados. Ahora mismo hay 10,000 de esos millones disponibles en Puerto Rico. La comisionada logró eso, pero acá lamentablemente esos fondos que se pueden utilizar para construir viviendas por toda la isla, viviendas para las personas que perdieron su hogar como resultado del huracán María, entre otros usos, porque se pueden usar para revitalizar cascos urbanos, pues mira, prácticamente no se han utilizado. Y eso dificulta la labor de la comisionada. En vez de ayudar a la comisionada en su labor, la dificulta, se la hace más difícil. Esa falta de ejecución que hemos visto aquí en Puerto Rico en la utilización de esos fondos que ya están, vuelvo y repito, disponibles, 10,000 millones de ellos. Por eso es que este tema es importante. Por eso es que esa relación que tengo yo con Jennifer González es crucial. Es crucial y es el mejor equipo que puede presentar el PNP de cara a estas próximas elecciones. Ni hablar del aspecto ideológico. En ese aspecto, José Aponte Hernández también lo mencionó. Sí, es correcto. Yo di la pelea durante toda mi incumbencia como comisionado residente. Logré la aprobación en la Cámara del 2499, que fue el proyecto que dio pie para el plebiscito que tuvimos aquí en el 2012, que les recuerdo a todos que fue en ese plebiscito que por primera vez en la historia de Puerto Rico el pueblo rechazó el estatus actual de Puerto Rico, 53% del pueblo, y eso quedó ahí para la historia. Y ahora, sí, ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener otro plebiscito, pero ese es un plebiscito que nunca hemos tenido antes en Puerto Rico, y que, como dijo José Aponte Hernández, desde el año 2013, yo estaba insistiendo que ese tipo de consulta la tenemos que hacer, porque fue la que se hizo en Hawái y en Alaska antes de que se convirtieran en estado. Y cuando presenté dos proyectos adicionales en la Cámara, el HR 2000 y el HR, si mal no recuerdo, 727, en ambos tenía esa consulta y tuve que debatir este asunto allá en el Congreso, este asunto de la estabilidad, lo tuve que debatir constantemente, igual que lo he debatido en Puerto Rico, y estoy listo junto a Jennifer González para hacer una campaña efectiva para lograr que nuestro pueblo le diga que sí a la estabilidad, y más importante aún, cuando sea gobernador, ir a ese Congreso a exigirla en toda reunión, en toda audiencia, en toda vista pública a la cual yo asista. Así que cuenten conmigo. Gracias por participar en este programa. Gracias, Domingo. Gracias, José. Gracias, Jan. Cuento con todos ustedes y adelante, adelante con el programa. Que Dios los bendiga. Gracias, Pierluisi, por decirle presente siempre a Puerto Rico. Gracias, representante José Aponte, por estar en el día de hoy con nosotros y habernos orientado, al igual que al señor Jan Maduro por habernos dado esa cátedra de economía y de reconstrucción y de energía renovable. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y los esperamos en este programa todos los días, de lunes a viernes. Y con Pierluisi, sí, con Pierluisi todos los días a las 12 del mediodía.
Todos los que creemos en Puerto Rico y queremos la igualdad que solo trae la estadidad, le vamos a decir sí a Pierluisi y sí a la estadidad. Te esperamos mañana nuevamente a las 12 del mediodía. No te lo pierdas.